que por las circunstancias no podemos estar juntos y nos separa la distancia, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Qué gusto poder tenerles una vez más. ¿Y por qué no comenzamos este tiempo levantando nuestra voz al Señor, dándole gracias por su misericordia, por su bondad y por su inmenso amor? Gracias porque ha estado con nosotros y porque hasta este momento podemos ver su fidelidad. ¿Por qué no comenzamos con una oración de gratitud? Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu favor que está con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has reconciliado con el Padre y podemos estar delante de su presencia a pesar de que estemos lejos en nuestras casas. Podemos, Señor, acudir a ti en lo secreto y podemos estar ahí, conocer y escuchar o ver y leer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Pon sabiduría en nuestros corazones, danos entendimiento, Señor. Quédate con nosotros y haznos reconocer siempre que tú eres el Señor. Que podamos ver en esta quietud que tú eres el Dios que obra, el Dios vivo, y que podamos glorificarte como sea en donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú.
Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares, esperando que se encuentren bien de salud y que Dios les siga bendiciendo cada día. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en Mateo capítulo 28. Me siguen ahí en sus lugares, en sus hogares donde se encuentren, hermanos, del 23 al 27 de Mateo 8. Y nos dice su palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por tus grandes bendiciones, tus grandes maravillas, Señor, que has derramado en cada uno de tus hijos. Gracias porque hasta aquí tú nos mantienes con salud, con vida. Gracias por ese aire que respiramos, Señor, porque eres un Dios de amor, de misericordia, que a pesar de tantas circunstancias de nuestras vidas, de cada uno de nosotros que tú conoces, Señor, sin merecerlo, tú estás firme con cada uno de nosotros, Señor. Alabado seas, mi Dios, por tus grandes bendiciones y por todo lo que tú nos das, Señor. Que sea de bendición, Señor, tu palabra, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para poder fortalecernos cada día, y que sea, Señor, para
y creer más en ti, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Todos, hermanos, enfrentamos situaciones que son como la tempestad, que lo que acabamos de leer precisamente aquí en Mateo, en el versículo 28, en el versículo 23 al 27, acabamos de leer esas amenazas, esas tempestades que pasamos en nuestras vidas. Como número uno, sus discípulos, si se acuerdan, hermanos, acabamos de leerlos, le siguieron, dice, ¿sí? Le siguieron sus pasos, siguieron sus enseñanzas, siguieron a este maestro, quien les enseñó y les siguió enseñando en el trayecto, hermanos, esa vida eterna. Así como nos dice ahí en Juan, en el capítulo, primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y él nos enseña en cada momento y cada día a cada uno de nosotros como sus hijos que debemos de andar, debemos de seguir cada uno de sus pasos. No desviarnos, no irnos por caminos inciertos, caminos que no son, sino seguir sus pasos cada día como Él nos los enseña. Y dice que el que permanece en sus enseñanzas, permanece en su palabra, entonces estos conocerán la verdad. Y esto nos lo dice ahí en Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Sí? Si permanecemos, nuevamente nos dice, en esas enseñanzas, en su palabra, como hasta hoy lo hemos hecho, hermanos, realmente conoceremos esa gran verdad. La gran verdad es estar firmes, constantes, en oración, platicando con nuestro Dios, creer en Él, confiar en Él. Eso es precisamente seguir sus enseñanzas, permanecer en su palabra, porque es su palabra que nos enseña cada día que debemos seguir firmes en cada una de sus palabras que Él nos enseña. Llevar frutos espirituales, como nos dice en Juan capítulo 15, en el versículo 8. Y como nos dice en Juan 13, 34 y 35, amarnos unos a otros. Esta tempestad, hermanos, que pasaron los discípulos, muchos de nosotros lo hemos pasado. Hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado circunstancias que a veces no vemos la realidad, no vemos el fin de que termine. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen ese temor? ¿Cuántos de ustedes tienen ese miedo de morir? Contéstense, ¿quién de ustedes, hermanos, tiene ese miedo a morir? A lo mejor algunos, a lo mejor muchos o nadie, porque todos tienen esa plena confianza en nuestro Dios, que Dios nos va a proteger. Y yo creo que todos tenemos esa gran confianza que Dios nos ha dado. En esta ocasión, los discípulos se vieron envueltos, como nos dice en su palabra, en esa gran tormenta. Los discípulos estaban siendo atacados, estaban siendo atacados, hermanos, por el pánico que les estaba ya introduciendo a su sentir, a
a lo que estaban viendo de la tormenta, ¿no? Empezaron a sentir miedo, empezaron a sentir pánico, a pesar de que pues ellos no habían hecho nada malo, pero pues la tormenta se apoderó en esos momentos en que ellos iban en esa barca de ellos. Y así como a ellos, hermanos, así mucho de nosotros, a pesar de que no hagamos nada malo, de repente puede llegar la tormenta a nuestras vidas, o llega a nuestras vidas esas tormentas. Y debemos estar preparados de esa tormenta que nos llegue, como así le llegó a estos discípulos que iban a bordo de esta barca, ¿sí? Pero aún así sentían, a pesar de que ellos, hermanos, eran unos marineros de tiempo que llevaban navegando en barcas, a pesar de eso sintieron miedo, sintieron temor, sentían ese miedo a morir ahogados. Así que, hermanos, no les extrañe, como les decía yo hace unos momentos, que igual de esa manera, aún siendo verdaderos hijos de Dios, aún teniendo esa plena confianza con nuestro Dios, les pueda llegar esa tormenta, como les llegó a los discípulos, ¿no? Sin tener nada malo en sus vidas, les llegó la tormenta en esos momentos. Pero pues siempre hay un porqué y un motivo por el que Dios hace estas cosas. Que no les extrañe, hermanos, como les decía, a pesar de que seamos verdaderos hijos de Dios, nos van a llegar esas tormentas, a enfrentar situaciones difíciles, a enfrentar cosas difíciles, a enfrentar, ¿sí? También el Señor Jesús enfrentó en su vida terrenal varias situaciones difíciles. Y quiero que sepan, mis hermanos, que siempre tendremos tormentas mientras estemos viviendo en este mundo. Pero gracias a Dios, sabemos, tras cada tormenta, cada situación que venga en nuestras vidas, sabemos que viene posteriormente la calma, ¿sí? Del mismo modo, tras cada calma, debemos esperar adelante que pueden venir más tormentas, situaciones que llegan a nuestras vidas, situaciones difíciles, situaciones fáciles, pero con la ayuda de Dios, con esa confianza, con esa fe que debemos de tener a nuestro Dios, debemos salir siempre victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las olas cubrían la barca, dice, y algunos de sus discípulos que estaban en la barca, pues tenían ese miedo. A pesar, como les decía, que son marineros expertos, eran marineros que ya mucho tiempo navegaban y luchaban con las fuerzas de las velas y el barco, las fuerzas de las olas. Así supieron que estaban al borde, en esos momentos, de una situación difícil, al borde de un desastre, al borde de sentir miedo, sentir esa preocupación de morir ahogados. Se asustaron los discípulos y en esos momentos ellos dijeron que tenían que acudir al Señor Jesús. Y eso pasó, lo que nos dice en la palabra que acabamos de leer, que nuestro Señor Jesús dormía. Él dormía tranquilamente en la barca, sin preocupación, con esa paz, con esa tranquilidad que Él nos enseña, en el cual debemos estar cada uno de nosotros. ¿Sí? Él dormía, dice, y la tormenta de la que se nos habla en este pasaje, hermanos, era de las que hace historia, en el que todos podemos recordar algunas de esas tormentas
que amenazan a nuestra vida y que a veces acaban con esa esperanza, con esa tranquilidad que debemos de tener cada uno de nosotros. Y vinieron sus discípulos. La mejor decisión que puedes tomar cuando estás en una tempestad es hacer lo que hicieron los discípulos: ir a pedir la ayuda de nuestro Señor Jesús. Y no huir, no dejarse vencer, no irse a lo más fácil, porque no puedo, no pude, porque ya no la veo pasar. Me voy a lo más fácil, me voy al mundo, mejor dejo esto, no puedo, y me voy a lo terrenal, ¿no? Me voy a lo más fácil. Me dejo vencer precisamente por la tempestad, me dejo vencer sin pedir ayuda. Y aquí nos enseña en su palabra lo que hicieron los discípulos y el cual debemos de hacer nosotros si somos sus discípulos y nos sentimos atacados por esa tormenta. Confiar en nuestro Señor Jesús, quien Él es, nos puede ayudar. Él es el único que nos puede ayudar siempre, por más difícil que sea la situación, la tormenta difícil. Él es el único que nos puede dar ese auxilio. Lo mejor que puedes hacer es buscar a Jesús. Puede que tu corazón se desboque, puede que creas que vas a morir, pero si acudes con nuestro Señor Jesús, Él te dará la calma, Él te dará la tranquilidad, Él te dará la paz. Pero vamos a confiar en nuestro Señor, vamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que nos va a proteger de toda situación. Él nos va a proteger de esta enfermedad en la cual estamos viendo, de esta enfermedad que estamos pasando, viendo situaciones difíciles, pánico de la gente, el pánico de qué va a pasar más adelante. Debemos de confiar en nuestro Señor Jesús. Debemos de tener esa fe, cada uno de nosotros. Confiar en Él, que Él nos da la tranquilidad y la paz. Nos dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. El grito de clamor de los discípulos, el grito de pánico, el grito de desesperación que ya tenían los discípulos por esa tormenta que les estaba atacando. Señor, sálvanos, que perecemos. Desesperados gritaban y sentían que iban a morir. ¿Cuántos de nosotros no sentimos a veces lo mismo? Desesperados, queremos que todo esto pase. Desesperados, queremos que esto ya no suceda. Pero Dios siempre tiene un propósito para todo esto. Hay personas, como le digo, que hasta no ven la situación difícil, hasta que no ven que ya no pueden, hasta entonces piden el auxilio, hasta entonces piden la ayuda de nuestro Señor. Cuando esto debe ser
de siempre, siempre estar con la mano y la ayuda de nuestro Dios, que es el único que nos ayuda en todo momento, que es el único que nos da la plena confianza de poder salir victoriosos en cualquier situación difícil, en cualquier tormenta. Si confías en el Señor, si acudes diciéndole: Señor, sálvanos de esta situación, sálvanos de esta enfermedad que estamos viendo, puedes estar seguro, y debemos estar seguros, hermanos, que vamos a salir victoriosos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí? Amén. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dios demanda que le creamos a Él, ¿sí? Por eso Él menciona esta exhortación a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no confían en mí? ¿Acaso no creen que yo les puedo salvar de esta enfermedad? ¿Acaso no confían en mí? Hermanos, si confiamos, si somos realmente sus hijos, si somos realmente sus discípulos, debemos tener esa plena confianza en nuestro Dios. Debemos de tener esa tranquilidad en cada uno de nosotros. Y esa tranquilidad y esa paz que Dios nos da a cada uno de nosotros, debemos de darle a conocer, a hacerle sentir a los demás. Esa confianza que nos da Dios a cada uno de nosotros, debemos portar esa confianza a los que aún no lo conocen. Como dice su palabra: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No debemos de temer. Son mis hijos, son mis discípulos, ténganme confianza, ¿sí? No va a pasar nada, mis hermanos. Dios nos protege, Dios nos cuida de toda esta situación y lo seguirá haciendo, pero siempre y cuando cada uno de nosotros podamos confiar en nuestro Dios. Dios nos demanda que le creamos siempre. Cuando te azoten los vientos y se levanten a tu alrededor las olas, el miedo, el pánico, pídele la ayuda, pídele el auxilio. Ayúdanos, Señor, de esta situación. Ayúdanos de esta tormenta. Ayúdanos de esta preocupación que tengo, que estoy pasando. Tengo un problema con mis vecinos, tengo un problema con esta persona. No sé cuántos de nosotros podemos tener diferentes problemas, situaciones difíciles, tormentas que son a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, sálvanos de esta situación. Pídele a Dios esa ayuda, así como los discípulos fueron a Él para pedir el auxilio, que les ayude, que los salve. Señor, sálvanos de esta situación, sálvanos de esta tormenta. Aumentanos la fe, como nos dice en Lucas 17:5. ¿Sí? Y ahí, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Y el Dios de toda gracia, para que os dé conforme a las riquezas y de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. Aquí en su palabra, hermanos, Él nos dice
que Él nos fortalece con su poder a cada uno de nosotros por su Espíritu, ¿sí? Entonces, y seguimos con su palabra donde dice: entonces, levantándose el Señor Jesús, reprendió a los vientos y al mar. Calla, enmudece, y cesó, dice, ¿sí? Cesó el viento, se calmaron las olas, la tormenta calmó y se hizo gran bonanza. Se hizo gran bonanza. Vino la tranquilidad, vino la paz. Después de que los discípulos vieron esta gran situación, esta tormenta que no la veían llegar, después de pedir el auxilio, después de pedir la ayuda a nuestro Señor Jesús, vino la paz, vino esa tranquilidad, esa tormenta calmó. Eso debemos de hacer cada uno de nosotros, que es lo que nos enseña su palabra, que a cada uno de nosotros, hermanos, debemos de sentir, debemos de tener dentro de nuestro ser, de nuestros corazones, esa paz, esa tranquilidad, porque tenemos y vive en cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si todos realmente, hermanos, somos sus discípulos, y realmente todos y cada uno de ustedes, hermanos, creen realmente en Él, tienen esa confianza, no debemos de tener temor a todo esto que está pasando, porque sabemos también que esto tenía que suceder, o tiene que suceder. Está escrito en estas palabras que dejó nuestro Señor Jesucristo, que tienen que suceder, y es el principio, y esto no es nada a comparación de lo que viene más adelante, pero con la ayuda de nuestro Dios y con esa confianza que le tenemos, tenemos miedo ni temor a nada, ¿sí? No tenemos ese temor, sino todo lo contrario, ¿sí? Y los hombres se maravillaron, dice, sin duda alguna, de todo lo que vieron al calmarse la tormenta. Se maravillaron. Sin duda, hermanos, nunca hubo otro como nuestro Señor Jesús, ni lo habrá, ¿sí? Él es el que calma nuestras tormentas, el que calma esas situaciones, por más difíciles que sean. Como nos dice en Juan 1:18, Él es el único Hijo de Dios en el cual debemos de confiar. Y este es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna, como nos dice en Primera de Juan 5:20. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 15 al 17 nos menciona: como tal tiene poder sobre la naturaleza que Él mismo crió. Y en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada imposible para nuestro Dios, ¿sí? Nada es imposible de decir: quito esta enfermedad y a la tranquilidad. Quito esas preocupaciones de mis hijos. Quito estas tormentas que ellos tienen. Quito toda enfermedad y desaparece. Para Él no hay nada difícil, hermanos. No hay nada imposible para nuestro Dios. Tengámosle esa plena confianza, tengamos esa fe, hermanos, y estemos tranquilos y confiados en Él, porque Él es el único Dios quien nos puede proteger
Él es el único Dios que nos cuida. Él es el único Dios en el cual debemos de confiar. Él es el único Dios quien siempre está con cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo no creer en Él? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Sí? ¿Por qué no debo de obedecerle? ¿Por qué no debo de amarle a pesar de todas estas situaciones? A pesar de todo esto que Él ha hecho en mi vida, en cada una de sus vidas. ¿Por qué no lo debo de amar? ¿Por qué no debo de buscarle cada día? ¿Por qué no debo de confiar si siempre me da esa tranquilidad, esa paz? Me da la vida, me da el aire en el cual respiro, me da todo. ¿Por qué no debo de confiar en Él? Dios nos ayude a hacer de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros sintamos esa paz, esa tranquilidad, que confiemos en Él, que Él es nuestro Padre. ¿Qué padre va a dejar que sus hijos mueran? ¿Qué padre va a dejar o descuidar a sus hijos? A menos de que no lo quieran, ¿verdad? Pero es imposible que un padre no quiera realmente a su hijo, y más nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desproteger, ¿sí? Al contrario, Él nos va a tomar bajo de sus alas, como dice en Salmos 91. Él nos va a abrigar bajo sus alas protectoras, ¿sí? El Dios en el cual debemos de confiar siempre. Confiemos en Él. Tengamos paz, hermanos, tranquilidad. Y sobre todo, Dios pide de cada uno de nosotros que tengamos fe, ¿sí? Fe y no miedo. Pidámosle a nuestro Dios, hermanos, cada día que nos aumente esa fe que nos hace falta, que nos aumente esa fe que debemos de tener cada uno de nosotros, porque muchos han perdido esa fe. Yo sé que no debe de ser así, pero la realidad es esa. Muchos, a pesar de conocer su palabra, a pesar de tantas maravillas que vemos, tantas situaciones, tormentas que Él nos ha salvado, a veces desconfiamos todavía, no creemos en Él. Como el pueblo de Israel, precisamente, a pesar de que tantas pruebas que pasaron, tormentas, situaciones donde los egipcios seguían a su pueblo y los salvaba, y aún no creían. Les daba los alimentos cuando ya no lo tenían en el desierto, les daba los alimentos y aún no creían. Así estamos actualmente, a pesar de ver situaciones difíciles, tormentas difíciles. Él está con nosotros, Él nos tiene con vida y salud, y aún así no tenemos confianza, aún así tenemos miedo, tenemos desconfianza, y no debe de ser así. Dios pide de cada uno de nosotros más fe, pide de nosotros más confianza, que nosotros nos sintamos con esa paz, con esa tranquilidad. Y para eso, como dice en su palabra, debemos cada día de confiar en Él, cada día caminar con nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron nuestros discípulos, caminar con Él, seguirlo en todo momento, creer en su palabra. Y eso debemos de hacer actualmente, creer realmente su palabra. Creer que sí está con nosotros
en la barca. Y si viene alguna tormenta, Él está listo, pronto para ese auxilio para cada uno de nosotros, hermanos. Aunque estemos en medio de la tormenta, no debemos de temer, porque no nos vendrá ningún mal, porque estamos con nuestro Señor Jesús, porque Él es el más poderoso que todos los mares juntos, porque Él es el más poderoso de todo problema y de toda enfermedad. Podemos salir, hermanos, victoriosos de todo esto, ¿sí? Pero debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de confiar realmente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres confiar en Él? Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos y pídanle perdón a nuestro Dios por cada uno de sus errores, cada uno de sus pecados, que a veces creemos que estamos bien, pero no estamos bien, nos falla todavía. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, porque tú en todo momento nos hablas. Gracias, Padre, porque tú pides de cada uno de nosotros que debemos de confiar, Señor, en ti. Tú pides de cada uno de nosotros, Señor, que te tengamos confianza, que tengamos cada día más fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros nos fortalezcamos cada día, Señor, en tu palabra. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Padre, si hemos pecado. Señor, ayúdanos, mi Dios, a poder crecer, Señor, a poder fortalecernos cada día, Señor, en tu palabra. Que no sintamos ese miedo, que no sintamos ese temor, Señor, sino todo lo contrario, Padre. Tengamos fe, te tengamos confianza, que nos podamos sentir con esa tranquilidad, con esa paz, Señor, que tú nos das cada día. Oh, mi Dios, gracias te damos, Padre, porque tú en todo momento, Señor, nos hablas. En todo momento, Señor, nos das ánimo, nos fortaleces, Señor. Quita de nuestras vidas todo estorbo. Quita de nuestras vidas, Padre, todo lo que nos hace debilitarnos, Señor, en tu palabra, en debilitarnos en esa confianza que debemos de tenerte, en debilitarnos, Señor, en tener la fe que debemos de tener, Padre, cada uno de nosotros como tus hijos. Señor, ayúdanos, Padre, y que podamos sentir siempre tu presencia, Señor, que cada uno de nosotros podamos sentirnos fortalecidos, Señor, por ti. Líbranos, Señor, de todo mal. Ayúdanos, Padre. Líbranos de toda situación, Señor. Líbranos de toda tormenta. Líbranos de toda enfermedad, Señor. Que todo esto, Señor, que sea tu voluntad, Señor, el que tú desaparezcas, Padre, esta situación difícil que estamos pasando, Padre. Que tú sabes el momento, Señor, en el cual va a ser, Señor. Que sea tu voluntad, Padre, y no la nuestra. Porque tú tienes tus motivos, Señor, por el cual están pasando estas situaciones. Y gracias, Señor, por todo esto que estamos viviendo. Porque por todo esto, Señor, tú nos pruebas a cada uno de nosotros, Padre, a saber, Señor, quiénes realmente estamos fortalecidos
y tenemos confianza, el que te tiene fe, Señor. Nos damos cuenta de quién, Padre, estamos débiles todavía, Señor. Y quienes más, Señor, se fortalecen por esta situación. Gracias, Señor, porque todo tiene un motivo, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, cada día, y que cada uno de mis hermanos tú les cuides, les fortalezcas y les bendigas en todo momento, juntamente con sus familias, en sus hogares, con sus vecinos, con sus amigos, donde quiera que anden, Padre. Gracias, Señor, porque nos das esa tranquilidad, nos das esa confianza de creer en ti. Gracias por todo, Señor. Y en tu nombre, mi Señor Jesucristo, pongo a mis hermanos, pongo en tus manos, Señor, para que tú los bendigas, Padre, y les cuides de todo mal. Los libres de toda enfermedad, mi Dios. Fortalezcas a cada hermano, Señor, que se encuentre enfermo. Fortalezcas a cada hermano, Señor, que esté padeciendo alguna situación, algún dolor, Padre. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Alabado seas y gracias por tu palabra, Señor, que tú nos das en cada momento. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.